El último bastión español en América 1824-1826. El 9 de diciembre de 1824 terminó el poder del Imperio Español en Sudamérica. En las montañas de Ayacucho, el ejército realista del Virreinato del Perú fue derrotado y prácticamente destruido. El comandante en jefe José de Canterac y el virrey José de la Serna fueron capturados por las tropas independentistas peruanas y de la Gran Colombia, dirigidas por el general Antonio José de Sucre. En el mismo campo de batalla firmaron la capitulación de lo poco que quedaba de la América española. En los Andes, un fanático absolutista seguía luchando por su cuenta. Potosí aún se mantenía fiel, y en el asediado puerto peruano de El Callao, un brigadier esperaba la llegada de refuerzos que nunca llegarían. Su nombre era José Ramón Rodil y Galloso, y estaba atrincherado desde octubre de 1824 junto a 1.109 soldados y 9.000 civiles en la fortaleza del Real Felipe. Según sus cálculos antes de quedar cercado, solo tenía comida para 2 meses, pero aguantó casi 2 años. La negativa a rendirse. Primero pensó que las noticias de la derrota en Ayacucho eran una treta para que entregase la plaza, y cuando llegaron emisarios de Canterac y de la Serna, se indignó. No iba a cumplir órdenes de un virrey capturado. Su deber, pensaba, era defender el Callao hasta el límite de sus fuerzas. Aquel fue el último bastión del imperio en América del Sur. El 2 de enero de 1825, un colérico Simón Bolívar, que no esperaba tal obstinación, declaró aquel reducto fuera de la ley al no aceptar la capitulación de Ayacucho. El hambre y la desesperación. Al acabarse las raciones sacrificaron a los caballos y a los asnos. Más tarde a los perros y gatos. Cuando, entre el tronar de la artillería, se hacía el silencio y dejaron de oírse ladridos y maullidos, comenzaron a comerse a las ratas. Siempre existió la sospecha de que algunos soldados desesperados recurrieron al canibalismo. La historiadora María Saavedra y Naraja explica: como buen militar que era, fue plenamente consciente de que no tenía sentido una resistencia numantina. No pensaba en un suicidio, por muy heroico que fuera. Estaba plenamente convencido de que su resistencia daría tiempo a organizar una verdadera reconquista del Perú. Pero no acertó en sus cálculos. Rodil, veterano de la Guerra de Independencia Española, estaba convencido de que el rey Fernando VII no iba a abandonar a sus hombres. Su fortaleza, destartalada por la guerra, había cambiado de manos varias veces. Una parte de las tropas bajo su mando eran desertores argentinos que ya en 1823 habían entregado la fortaleza por falta de pagas. Asediados por tierra y mar, Rodil aplicó un régimen de férrea disciplina. Más de un soldado fue fusilado por sedición o intento de deserción. Llegó a ejecutar a 36 conspiradores. Los civiles refugiados debían traer sus propios alimentos. Muchos eran miembros de las élites limeñas, que pronto descubrieron que ni el oro ni las joyas servían contra el hambre. En su diario, Rodil dejó testimonio: me están atormentando las enfermedades del escorbuto, disentería e hidropesía, peculiares de sitios largos. Los últimos realistas. Pedro Olañeta, un realista muy radical que, al igual que Rodil, siguió peleando después de Ayacucho, murió en abril de 1825 en Tumusla, Alto Perú. Nunca se supo si el disparo que lo abatió vino de sus propios hombres. En el Callao, la situación era cada vez más desesperada. Desde la escuadra de bloqueo, Manuel Blanco Encalada le escribió en julio de 1825: ¿y todavía encontrará usted, general, un motivo de honor que autorice sus medidas? Yo distingo la línea hasta donde alcanzan los deberes de usted como general y la que señalan los oficios de la humanidad. Desde Madrid, el rey Fernando VII celebró la resistencia de Rodil en sus consejos de Estado, pero no envió refuerzos. La caída final. Los últimos días del asedio fueron un infierno. Rodil seguía confiando en que los barcos del rey estaban en camino. Sin embargo, el 19 de enero de 1826 cayó Chiloé en manos chilenas y el hechizo se rompió. Comprendió que no había ninguna flota.
El 23 de enero de 1826, capituló de forma honrosa ante Bartolomé Salom, general venezolano responsable del asedio. Junto a Rodil, que años después sería presidente del Consejo de Ministros en tiempos de Isabel II, se rindieron 444 soldados y 870 civiles, muchos de ellos agotados por el hambre y la enfermedad. Habían resistido uno de los asedios más horribles de todas las guerras de emancipación hispanoamericanas. Amnistiados por su valor, quienes lo desearon fueron reembarcados a España. Allí, como el resto de supervivientes del ejército realista del Perú, se les conoció como los Ayacuchos, una casta de soldados malditos cuyo crimen fue presenciar el desvanecimiento del Imperio Español en América. Video hecho por Pegaso 125.